correspondido nuevamente exhortar la palabra del Señor. Les saludo afectuosamente a cada uno de ustedes y vamos a orar para que el Señor nos guíe en lo que hemos de tratar en este tiempo. Señor y Padre, queremos dar gracias, Señor, por su abundante misericordia, por su gran providencia. Le agradecemos, Señor, el privilegio que tenemos de exhortar de su palabra, de ser instruidos por ella. Acompáñenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, y vamos a dar lectura de los versículos 16 al 22. Dice la palabra del Señor: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Queridos hermanos, el Evangelio de Mateo fue escrito probablemente en el año 50 después de Cristo por aquel publicano que sería luego uno de los 12 apóstoles, motivo por el cual el Evangelio lleva su nombre. La audiencia a la cual se dirigía este Evangelio era predominantemente judía, y se evidencia esto por varios elementos que deja entrever este Evangelio. Mateo cita las costumbres judías sin explicarlas, dando por hecho que el conocimiento del detalle de las mismas por parte de la audiencia. Constantemente se refiere a Cristo como el Hijo de David, y también se cuidó de no herir ciertas susceptibilidades judías con respecto a la utilización del nombre de Dios, refiriéndose habitualmente a el reino de los cielos, cuando otros evangelios lo llamaban el reino de Dios. Los principales temas del libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel, con el propósito de demostrar que Jesús es el Mesías esperado por tanto tiempo por la nación judía, motivo por el cual coloca especial interés en citar las promesas del reino que estaban registradas en el Antiguo Testamento. El apóstol registra en este Evangelio 5 discursos principales. Por una parte, el Sermón del Monte, luego la comisión de los apóstoles, las parábolas del reino, la semejanza del creyente con un niño, y por último el discurso de la segunda venida de Jesús. Al iniciar el capítulo 10 de este Evangelio, se desarrolla la comisión de los apóstoles e inicia con Jesús entregando instrucciones precisas acerca de las herramientas espirituales que tendrían a disposición los apóstoles para dar credibilidad al anunciar la llegada del Mesías, autenticarlo a él y a sus apóstoles que predicaban el mensaje de salvación. A continuación le entrega otro grupo de instrucciones que tienen que ver con a quién en primera instancia estaba dirigido el mensaje de salvación, colocando especial énfasis
en que en esta primera misión el mensaje de salvación se dirigía a los enfermos espiritualmente de la casa de Israel. Es así, hermanos, como llegamos a los versículos que hemos leído del capítulo 10, donde el principal motivo del apóstol es mostrar y advertir que los apóstoles tendrán dificultades para desarrollar su comisión. El hecho de que estarán en medio de lobos alude ciertamente a que tendrán que estar en medio de un ambiente de falsos profetas y de personas contrarias al Evangelio que tenían como deseo la destrucción de la iglesia. Cuestión que se llevaría a cabo ocupando las instancias, entre comillas, legales de la época a través del aparato estatal de la nación de Israel. Es importante mencionar que, como en otras instancias hemos aprendido, que las persecuciones de los creyentes frecuentemente ocurren aprovechando la política oficial de los gobiernos, pero que es también, paradójicamente, esto saludable para la iglesia porque provoca avivamientos y la oportunidad de testificar fervientemente acerca del Evangelio. No os preocupéis, continúa diciendo el texto que leímos, cuando os entreguen o qué hablaréis o cómo hablaréis. Es decir, lo que quiere decir esto es que no debían estar ansiosos y confiar, los apóstoles debían confiar en la asistencia del Espíritu Santo en tiempos de persecución, para los cuales no hayamos podido prepararnos. Pero es importante mencionar que esta afirmación, no os preocupéis, no significa que los ministros y maestros abandonen toda preparación en el cumplimiento de sus deberes espirituales cotidianos. Más bien el propósito de la expresión es consolar a quienes padecen persecución, con peligro de muerte, y prevenirles de la pereza en el ministerio por el temor a las consecuencias. La misma alusión realiza Jesús con referencia a la preocupación por las necesidades materiales. No hay referencia a que Jesús condene los esfuerzos legítimos o la preparación anticipada de las cosas. Aquí lo que está diciendo es que en tiempos de persecución podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo para dar sustento tanto a nuestras necesidades materiales como espirituales imprevistas. Si leemos nuevamente los versículos 21 y el 22 del capítulo 10, dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán en contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La violación a las lealtades familiares para buscar protección y no padecer las consecuencias del sistema político imperante no es algo que solo ocurrirá en las tribulaciones del final de los tiempos. También ocurrirá en otras épocas donde, por causa de Cristo y por sostener una cosmovisión cristiana, la propia familia, evidentemente no cristiana o no creyente, se transformará en un enemigo activo por convicción ideológica contraria al cristianismo, pero también pasivo, donde solo se desmarcarán para no padecer las consecuencias de las ideologías imperantes, evidentemente contrarias a Jesús. Por supuesto, hermanos, que la sociedad se manifestará contraria al cristianismo, promoviendo novedosos y perversos eslóganes para mantener en silencio a los seguidores de Cristo, pero también propiciando resoluciones legales para llevar al sometimiento de las personas a la ideología de moda. Continúa diciendo el texto: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Usted, hermano, habrá aprendido en las distintas exposiciones acerca de este tema, pero con todo, aún nos vamos a preguntar quiénes son los que perseveran. Aunque pareciera paradójico,
son aquellos que el Señor ha salvado primeramente los que perseverarán hasta el final. El Señor ha dicho que pondrá su temor en el corazón de los escogidos para que no se aparten de Él como parte de su promesa de pacto, afianzando de esta forma nuestra perseverancia por medio de la fe. Por consiguiente, todos los que se apartan de Cristo, esto vale decir, los que su amor se enfrió, dan prueba de que jamás fueron verdaderos creyentes desde el principio. No debemos pensar entonces que la perseverancia es una cuestión voluntariosa que ejercitarán algunas personas. Si así fuera, probablemente nuestro caminar estaría saturado de desánimo y contradicciones dependiendo en cada momento de nuestros vaivenes emocionales y de carácter, pudiendo concretar en muy pocas ocasiones como si fuera una luz fugaz, un comportamiento de integridad ante la vida. Pero algo más importante que eso es qué gloria le correspondería a nuestro Salvador en preservarnos. Amados hermanos, es muy probable que usted haya entendido que el Señor le ha comisionado para ser un portavoz de las nuevas de salvación. Aunque no disponga usted de los pergaminos y distinciones de los apóstoles de los tiempos de Jesús, usted y yo tenemos varias cosas a nuestro favor. Primero, la inerrante, completa y suficiente palabra de Dios. Luego, la dirección del Espíritu Santo. Las promesas de nuestro Señor Jesucristo que nos llevan a concluir que todo trabajo para el reino tiene una retribución. Y por último, la tradición de la Iglesia y de aquellos siervos de Dios que se entregaron a difundir el mensaje de salvación y padecieron confiada y fervientemente, habiendo peleado la buena batalla y habiendo terminado la carrera. Si no hemos caído en cuenta acerca de lo que implica no estar atentos a la proclamación del Evangelio en las diferentes circunstancias en las que nos coloca nuestro Señor, aún estamos a tiempo de clamar por arrepentimiento y perdón. Pero también a reaccionar con una nueva disposición para anunciar las buenas nuevas, a pesar de lo políticamente incorrecto que esté resultando en las sociedades el mensaje de Cristo. Debemos recordar que aunque las circunstancias se tornen en las peores tinieblas en las que jamás hayamos vivido, el Señor siempre estará con nosotros hasta el final. Seamos prudentes y astutos, anticipándonos a la ocurrencia de los eventos tanto en nuestra forma de hablar como de vivir, pero también en la planificación y uso de las gracias y bendiciones que nos da el Señor. Pero seamos conscientes que tendremos situaciones en las que será solo la asistencia del Espíritu Santo la que nos proveerá la respuesta o el sustento a lo que estemos viviendo. Debemos recordar que el Señor da sabiduría a todo el que la solicita, pero ante todo Él es soberano y hace como quiere y nadie puede cuestionarlo. La persecución vendrá. Eso ya lo sabemos, no es novedad. Así es que nuestro clamor debe ser para ser hallados como las vírgenes prudentes, vigilantes, aguardando, pero también dando todo nuestro esfuerzo para llevar el mensaje de salvación a las naciones, recordando que es el Señor el que nos preserva hasta el final de nuestra vida. Por supuesto, debemos apartarnos de la cobardía que lleva a muchos a abdicar de su profesión de fe. Dice más adelante, en el mismo capítulo 10, en el versículo 18, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amados hermanos, que el Señor les bendiga.